Bienvenidos a otro programa más de Pizza para Todos. Bueno, en realidad no van a ser pizzas para todos. Y ya que tengo el canal de YouTube, voy a ver si mis grandes conocimientos de no tener ni el graduado escolar le sirven a alguien. Así que os voy a contar cómo terminé venciendo a la bronquitis crónica y una serie de derivadas. ¿Vale? Lo haré en diversos vídeos, porque yo creo que con que el vídeo dure 5 minutos o 10, ya vale, aunque eso lo digo siempre y luego termina siendo muchísimo más. Van a ser vídeos como mi podcast, o sea, sé random, con ruidos de fondo que se estará oyendo la lavadora y con gatos y perros por medio y no sabemos dónde lo vamos a hacer ni nada de nada. Un poquito, como decía Goma Espuma, un podcast de todo a 100. Entonces, mira, veréis que estoy todo el rato mirando para abajo, que parece que estoy leyendo algo, pero en realidad es que estoy mirando el móvil y en vez de mirar a la cámara, estoy mirándome a mí mismo y parece que estoy yo triste o que estoy leyendo algo, pero no es así. Primero, os voy a contar lo que pasó, antecedentes y cómo he ido cambiando las cosas, y os daré el coñazo con que hay que levantar pesas y todas las cosas que hago normalmente. La historia, que ya lo contó un montón de veces en iVoox, pesa para todos, es que yo con 15 años o así cogí un enfriamiento. Ese enfriamiento antes se trataba todo con aspirina de Ardine, pero bueno, ese enfriamiento luego resultó a los 15 días que era una gripe fuerte. Luego la gripe fuerte derivó en una bronquitis y claro, se dice ahora de la sanidad pública, pero hace 30 años pues tú ibas al médico y también si te plantabas allí como de urgencias y te querían coger, bien, pero si no, tampoco esto de que tú pedías cita y ese mismo día, había veces que sí y había veces que no. Y entonces esa gripe derivó en una neumonía. Con la neumonía estuve un año y de la neumonía salí con un pulmón un poquito regulero, con taquicardias, con arritmias, con sinusitis crónica, con bronquitis crónica, con asma. Así que esa fue lo que pasó. Os voy a poner, en este vídeo os voy a poner antecedentes, así que lo titularé Cómo superé mi bronquitis y pondré antecedentes y pondré causas no. Como lo estoy haciendo así, pues tampoco sé hablar. Me dedico a hacer podcast y no sé hablar. Y ahora me voy a dedicar a hacer vídeos también y tampoco sé hablar. Causas, antecedentes, no sé cómo titularé. Pero que quede claro que es lo que ha pasado, cómo lo cogí y antecedentes. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, en el año 1980, que yo tenía 4 o 5 años, 6, pues las cosas iban bien, y de pronto se empezaron a joder a nivel económico. Ahora ves publicaciones en Instagram y oyes hablar a la gente y parece que en los años 80 regalaban los pisos y la gente era millonaria y tal, pero la realidad de todo es que había mucha pobreza, de que a principios de los años 80 la cosa se jodió y entonces pasó una cosa que está volviendo a pasar, que es que muchísimos trabajadores trabajando eran pobres. ¿Y qué manera había de matar el hambre? Pues muy fácil, con pan. Esto cualquiera que viva en sitios donde hay marginalidad cerca o en barrios humildes, verá que el consumo de pan es muy grande.
de pan, de bollería, además, porque es una manera bueno, antes era mucho más barata que ahora, pero es una manera barata de comer, que era pan, harina, huevos, arroz, pasta. ¿Qué pasa? Que ahora está subiendo todo tanto que ya ni eso, ¿no? Que una bolsa de patatas te vale 5 euros. Pero antes era lo que había. ¿Qué pasa? Tú no te comías 4 pechugas de pollo, te comías una metida en pan para matar el hambre. Y aunque éramos críos que nos criamos en la calle y nos movíamos mucho, comíamos mucha caloría. Solución, que con 7, 8 años, 9, éramos gordos. Éramos porque éramos mi hermano y yo. Pero yo he sido un niño obeso. Pues me hace gracia cuando también salen las cifras. No, a día de hoy la obesidad infantil es una cosa aquí. Una foto. ¿Qué veis aquí? No, no hay gordos. No hay gordos, pues yo. En el año 81, 82, pues estaba gordo. Por ejemplo, fui a comulgar, que comulgué con 10 años, 9, 10, y que comulgué un año más tarde, que así comulgué con mi hermano, que tiene un año menos, y me tuvieron que hacer la ropa a medida porque necesitaba un pantalón muy grande. No era muy alto, tampoco era bajito, era estatura media, pero muy gordo. En aquellos tiempos no sé por qué, en aquellos tiempos es de lo que me acuerdo yo, que hace muchos años, y me acuerdo que nos sometieron de niños a una inspección sanitaria. Yo creo que es porque mis padres tuvieron que pedir ayuda para poder sobrevivir y pasamos a inspección sanitaria. El médico nos dijo que teníamos un gran sobrepeso y que posiblemente necesitaríamos plantillas para los pies porque teníamos los pies planos. Todo con 9 años así. Gracias a Dios, mis padres no tenían un duro, pues entonces no compraban plantillas. Y gracias a que no compraban plantillas, pues ahora podemos andar de manera normal. Porque si nos hubieran puesto las plantillas, no sé si ahora no iría andando como los patitos. Por ejemplo, teníamos unos compañeros de clase que sus hermanos eran 3, 4 años mayores que nosotros, que también estaban muy gordos, que eso sí que terminaron andando como patitos, con los pies completamente planos. Parecía que los pies habían discutido entre ellos, porque claro, ya no puedes andar normal, tienes que ir abriéndote porque el pie ya no hace... Pero bueno, la historia es que eso al final no fue. Es verdad que yo llegué a tener un gran sobrepeso. Siendo muy crío, yo con 12, 13 años posiblemente ya estaba en 70 y 80. De hecho, uno de los efectos secundarios de la neumonía, de pegarme 1 año y medio con neumonía, me pegó un año donde casi todos los días tenía 38 grados de fiebre. Y me diréis, pero nadie hizo nada. Es que ya éramos mayores. Es que en aquella época, con 15, 16 años, tú ya eras un tío. Ya no se preocupaba la gente mucho por ti. De hecho, yo faltaba muchísimo a clase y realmente a nadie le importó un carajo. A clase que entonces era el instituto ya, pero se pasaba el instituto con 14 años, no con 12 como ahora. Entonces el instituto era un sitio de puertas abiertas, donde la gente iba, venía, subía, bajaba. Bueno, si no ibas a clase, pues ponían falta y te amenazaban los profesores que te iban a suspender, pero realmente la educación era obligatoria hasta los 14 años, que era cuando salías del colegio. Entonces uno de los efectos secundarios de la neumonía fue que me quedé muy delgado. Pues claro, me quedé muy delgado, estando muy delgado, seguía pesando 75 kilos. Y entonces fue la época de mi vida donde más delgado estuve. Desde los 15, 16 hasta los 18, así, fue la época de mi vida donde más delgado he estado y quizás sea de las veces que menos he pesado. Porque yo creo que
A partir de los 11, 12 años, lo que menos he pesado ha sido eso, 72, 73, mido unos 71, ¿eh? A día de hoy, con ese peso y estando más delgado que nunca en la vida, igual hubieran dicho que tenía sobrepeso. Y es entonces cuando cogí un enfriamiento. Todos los años, a pesar de un poco todo lo que ha pasado estos últimos años, pues cada 3, 4, 5, 6 años viene como una especie de enfriamiento de gripe mucho más virulenta de lo normal. Siempre ha pasado siempre. En el año 2020 lo que pasa que yo creo que fue un triunfo de publicidad y se nos fue a todos un poco de las manos, pero por ejemplo este año está volviendo a pasar, ¿no? Que viene una gripe como más virulenta, pero es una cosa completamente normal. Yo no digo que el coronavirus no haya salido de un laboratorio o que no sea peligrosísimo. Bueno, yo no creo que lo sea, pero que es una cosa que pasa recurrentemente. Y entonces, pues, yo creo que debido a tantos años de sobrepeso de verdad, que ya te oí, igual con 12 años ya estaba cerca de los 80 kilos. No ayudó nada. Claro, me pilló en una crisis de crecimiento en la adolescencia, donde te cambia la voz, y me pilló fuera de juego completamente. Psicológicamente y emocionalmente me pilló fatal y se conjugaron ahí un montón de cosas. Un virus mucho más peculiar que de costumbre, una mala forma física bastante grande y un problema que no nos vamos a meter, emocional, porque emocional, psicológico, muchísimos problemas. Porque esto es en la mayoría de las veces lo que más manda. Y pero me pilló bien. Y eso, pues, como ya os he contado, derivó en una serie de problemas muy gordos. Porque además, yo de pequeño jugaba al fulbito y siempre he jugado mucho. Siempre nos hemos movido mucho, hemos jugado, o sea, siempre hemos hecho deporte, luego medio por la bicicleta. Entonces no era un problema de actividad, era un problema de que de lo que sería ahora mala nutrición. Ahora le echaríamos las culpas a los procesados, a los ultra procesados, lo que pasa que antes no había tantos. Y terminé con 16 años, 17, pues un poco jodido. Yo seguía yendo. Bueno, yo seguía yendo, no, yo empecé a ir después de eso a jugar al fútbol, al fulbito que jugábamos, pero entre amigos. O sea, yo no empecé, por ejemplo, vicio, yo empecé a salir por ahí ya con 20. Básicamente porque no había un duro, o sea, en pocos sitios ibas a ir quitando y te echar un café por ahí y cosas así, pero bueno, mis fines de semana eran ir a jugar al fulbito, cogía la bicicleta, o sea, siempre he hecho bastante deporte, ¿no? Deporte entre comillas, actividad, entrenar, no, actividad. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí, los antecedentes de la fábula de hoy. Es como termino los podcasts. Es que mis antecedentes eran mucho sobrepeso, mucho, con posiblemente una mala alimentación, posiblemente no, con un desbalance, o sea, mucho sobrepeso, además que venía de hidratos de carbono junto con graves problemas emocionales y psicológicos, que se juntó con un virus, la gripe, un resfriado, quién sabe, y con un tratamiento que fue una cagada. Y además también, por ejemplo, antes se fumaba en todos los lados.
Cuando éramos críos, todo el mundo fumaba en todos sitios, incluso el profesor en clase. Y es verdad que, por ejemplo, mi padre se fumaba 2 paquetes de Educados todos los días y eso no ayudaría mucho a que 4 niños pequeños que tenía pues estuvieran todo el día respirando humo de Educados. Educados, que es un tabaco negro horrible, fatal. Entonces, hasta aquí los antecedentes y el hecho en sí y, y todo lo que acarreó. Años y años de cada vez que reía toser como si me estuvieras saliendo un pulmón y hacer pesas y oh Dios,